Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El rincón virtual donde la pasión por las telenovelas turcas y el chismorreo del espectáculo se fusionan para dar vida a conversaciones apasionantes. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. Porque déjenme decirles, el vídeo de hoy es de esos que te dejan con la boca abierta, con el corazón latiendo a mil y con unas ganas incontrolables de compartirlo con todo el mundo. Hoy vamos a hablar de una noticia que, si eres fan de Can Yaman y de Method Demir como yo, te va a volar la cabeza literalmente. Y es que después de años de rumores persistentes, de especulaciones que nos han mantenido en vilo, de deseos fervientes que hemos expresado en voz alta y en secreto, parece que la magia está a punto de volver a ocurrir. Si lo escucharon bien, vamos a sumergirnos en los detalles de este proyecto bomba que nadie esperaba, un proyecto que promete ser imperdible, una joya televisiva que, según los rumores que circulan con fuerza, podría ser la reunión más explosiva de la televisión turca en mucho tiempo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a los detalles jugosos, a las pistas que hemos estado recopilando, a los rumores confirmados y a todo lo que sabemos hasta ahora, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo de las series turcas, el drama que te atrapa, el romance que te hace suspirar y los secretos del espectáculo que te mantienen al borde del asiento, te invito a que te suscribas a mi canal. No te arrepentirás, porque aquí siempre encontrarás contenido fresco, interesante y, sobre todo, hecho con mucho cariño para ti. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, te mando un abrazo enorme y te agradezco todo el apoyo incondicional que me brindas cada día. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Desde que Can Yaman y Method Demir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos fue innegable, arrolladora, casi palpable. La pantalla parecía que iba a explotar con cada mirada intensa, con cada toque sutil, con cada diálogo cargado de tensión y pasión. Su romance en la ficción traspasó la pantalla, invadió nuestras casas y nuestros corazones, y los fans en todo el mundo, incluyéndome, nos enamoramos perdidamente de Can y Sanem, los personajes que interpretaron magistralmente. Pero como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la magia no duró para siempre. Después del final de Erkenci, cada uno tomó caminos separados, explorando nuevos proyectos y desafíos profesionales que los llevaron a crecer y a consolidarse como figuras destacadas en la industria del entretenimiento. Sin embargo, el recuerdo de su romance, tanto en la ficción como fuera de ella, permaneció vivo en el corazón de los fans, alimentando la esperanza de un posible reencuentro. Durante años los rumores de un posible reencuentro han ido y venido, como las olas del mar. A veces eran solo especulaciones infundadas, alimentadas por el deseo irrefrenable de los fans de volver a verlos juntos en la pantalla. Otras veces parecía que había indicios reales, pistas sutiles que nos hacían creer que la esperanza no estaba del todo perdida, que quizás, solo quizás, el destino tenía reservado un nuevo capítulo para esta pareja icónica. Pero hasta ahora nada concreto se había materializado. Los rumores se disipaban como el humo, dejando a los fans con un sabor agridulce de ilusión y decepción. Y aquí es donde entra la bomba que les prometí al principio del vídeo. Prepárense para la explosión. Hace apenas unos días, empezaron a circular en las redes sociales informaciones sobre un nuevo proyecto que involucraría a Can Yaman y Method Demir. Al principio, la verdad, no les presté mucha atención, porque ya estoy acostumbrada a este tipo de rumores. Después de tantos años siguiendo de cerca la carrera de estos dos talentosos actores, he aprendido a ser cautelosa y a no dejarme llevar por las falsas expectativas. Pero a medida que pasaban las horas, la información se iba haciendo más consistente, más detallada y sobre todo, más creíble. Los rumores se transformaban en noticias, las especulaciones en datos concretos. Según lo que he podido averiguar de fuentes confiables, se trataría de una nueva serie de televisión, producida por una de las productoras más importantes y prestigiosas de Turquía. Una productora con una larga trayectoria de éxitos y con una reputación intachable en la industria. El género sería una combinación exquisita de comedia romántica y drama, con toques de suspense y misterio que añadirían una capa extra de intriga a la trama. La historia se centraría en dos personajes que se reencuentran después de años de separación, y que se ven obligados a trabajar juntos en una situación inesperada y llena de desafíos. Una situación que pondrá a prueba sus habilidades, su paciencia y sobre todo, sus sentimientos. ¿A qué suena interesante? Pues esperen a escucharlo mejor.
Al parecer, los productores están convencidos de que la química inigualable entre Can Yaman y Demet Özdemir es la clave para el éxito arrollador de la serie, y están dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero para asegurarse de que ambos actores acepten el proyecto. De hecho, se rumorea que les han ofrecido contratos millonarios, con condiciones muy favorables y con la promesa de que tendrán mucha libertad creativa en la interpretación de sus personajes. Una oferta tentadora que sería difícil de rechazar. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a dar por hecho que Can y Demet ya han firmado el contrato, quiero aclarar algo importante: todavía no hay nada confirmado al 100%. Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sus representantes tampoco han confirmado ni negado la información. Así que, como siempre, debemos tomar estas noticias con pinzas y esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. La paciencia es una virtud, y en este caso, es fundamental. Sin embargo, hay algunos indicios que nos hacen ser optimistas. Por ejemplo, hace unos días, Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos en un restaurante de Estambul. Aunque trataron de pasar desapercibidos, los paparazzi lograron tomar algunas fotos que se filtraron en las redes sociales. En las fotos se les ve hablando animadamente, sonriendo y compartiendo un ambiente cálido y amigable. Esto, por supuesto, no prueba nada, pero sí alimenta las esperanzas de los fans de volver a verlos juntos en la pantalla. Además, he estado investigando un poco en las redes sociales y he notado que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han empezado a seguir a la productora que estaría detrás de este nuevo proyecto. Esto podría ser una simple coincidencia, una casualidad sin importancia, pero también podría ser una señal de que están negociando su participación en la serie. Un indicio que no podemos ignorar. Otro dato interesante es que hace unas semanas, Demet Özdemir concedió una entrevista en la que hablaba de su deseo de volver a trabajar en una comedia romántica. Dijo que le encantaba hacer reír a la gente y que echaba de menos los tiempos de Erkencikus. Por supuesto, no mencionó a Can Yaman directamente, pero muchos fans interpretaron sus palabras como una indirecta y como una señal de que estaría dispuesta a reunirse con él en un nuevo proyecto. Un mensaje sutil que no pasó desapercibido. En cuanto a Can Yaman, él también ha expresado en varias ocasiones su cariño por Demet Özdemir y su admiración por su talento. Ha dicho que le encantaba trabajar con ella y que siempre la recordaba con mucho afecto. Además, ha manifestado su interés en volver a trabajar en Turquía, después de haber pasado un tiempo trabajando en Italia y otros países. Un deseo que podría hacerse realidad muy pronto. Así que si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, la verdad es que la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos parece cada vez más real. Y si esto se confirma, sería una noticia bomba que revolucionaría el mundo de las telenovelas turcas y que haría muy felices a millones de fans en todo el mundo. Un sueño hecho realidad. Imagínense la expectación que generaría esta serie. Imagínense la química inigualable entre Can y Demet en la pantalla, la magia que podrían crear juntos. Imagínense las redes sociales inundadas de comentarios, memes y vídeos sobre la serie. Sería un auténtico fenómeno global. Un evento televisivo que nadie querría perderse. Por supuesto, también hay que tener en cuenta los posibles obstáculos. Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas muy ocupadas, con agendas muy apretadas y con muchos proyectos en marcha. Además, ambos tienen sus propias parejas y sus propias vidas personales, así que no sabemos si estarían dispuestos a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para protagonizar una serie juntos. Un compromiso que requiere mucha dedicación y sacrificio. También hay que considerar el tema de la competencia. En Turquía hay muchas actrices talentosas y muchos actores atractivos, y los productores podrían optar por elegir a otras parejas para protagonizar la serie. Sin embargo, creo que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es única e irrepetible, y que sería muy difícil encontrar a otra pareja que pudiera igualar su éxito. Un factor que podría inclinar la balanza a su favor. En definitiva, la situación es incierta, pero hay motivos para ser optimistas. Yo por mi parte estoy cruzando los dedos y rezando para que Can y Demet acepten el proyecto y nos regalen una nueva serie llena de romance, drama y pasión. Una serie que nos haga vibrar y que nos recuerde por qué amamos tanto las telenovelas turcas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en una serie de televisión? ¿Creen que su química sigue siendo la misma que en Erkencikus?
¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por ellos? Quiero saber sus opiniones. En resumen, hemos explorado la posibilidad de un proyecto bomba que reuniría a Kan-Yaman y Demet Özdemir, después de años de anhelo por parte de los fans. Aunque aún no hay confirmación oficial, los rumores y ciertos indicios nos hacen mantener la esperanza de verlos juntos nuevamente en la pantalla. Hemos analizado los posibles obstáculos y las razones para ser optimistas, dejando abierta la pregunta a la opinión de ustedes, los espectadores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de pasión por las telenovelas turcas. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué opinan sobre este tema. ¿Les gustaría ver a Kan-Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por ellos? ¿Creen que este proyecto se hará realidad? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios y las leeré con mucho gusto. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles un último favor: denle un like a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.